Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Entramos a la recta final de lo que corresponde a la formulación y evaluación de los proyectos de inversión. Y es justamente con el tema de la evaluación financiero y económica, que es la parte final que nos va a permitir calificar a un proyecto de inversión como factible o como no factible. Sin más preámbulo, entramos sobre el tema. Es importantísimo considerar dentro de la evaluación de los proyectos un concepto muy relevante que es el que el dinero a través del tiempo modifica o cambia su valor. Y esto es de relevancia muy grande, importantísima, porque si erróneamente consideramos que el valor del dinero va a conservarse estático a través del tiempo, es decir, va a conservar en todo momento su poder adquisitivo, estaríamos en un error. Entonces vamos a decir que este concepto del valor del dinero en el tiempo se refiere al hecho de que a través de los días, a través de los meses y a través de los años, el valor del dinero irá sufriendo modificaciones, ya sea que el dinero pierda poder adquisitivo o gane poder adquisitivo. Aunque lo normal, no deseable, pero lo normal es que el dinero a través del tiempo vaya perdiendo su valor, es decir, pierda valor adquisitivo, lo cual quiere decir que con la misma cantidad de dinero, cada que pase el tiempo podemos adquirir menos bienes, podemos adquirir cada vez menos con el mismo dinero. Hay tres conceptos muy relevantes a considerar en este tema. El primero es relativo a las tasas de interés. Y esto es porque conforme pasa el tiempo, y debido precisamente a esta pérdida del poder adquisitivo del dinero, quienes dan dinero para un proyecto, quienes dan financiamiento a un proyecto de inversión, sean fuentes internas o sean fuentes externas, buscan protegerse. Y además de protegerse, buscan también tener un beneficio, buscan también tener un rendimiento. Y es por eso que se establecen las llamadas tasas de interés. Por ejemplo, si vamos a un banco, este banco no nos va a dar de forma gratuita el dinero. Es decir, si nos dan prestados 10,000 pesos, no vamos a pagar solo los 10,000 pesos. Vamos a tener que pagar algo adicional a esos 10,000 pesos y eso va a corresponder justamente a la tasa de interés. Por ejemplo, si los 10,000 quedan para que yo los pague en un año y al final pagué intereses en ese año por 2,000 pesos, quiere decir que en total pagué 12,000 pesos. Los 10,000 que me correspondía pagar, porque era el dinero que me dieron prestados, más 2,000 pesos de intereses que va a corresponder al 20%. Ese 20% lo sacamos dividiendo los 2,000 entre los 10,000 pesos. Y es de esa forma como sabemos cuál es la tasa de interés que se pagó. Evidentemente, lo que buscamos, sobre todo cuando son fuentes externas, es hacer un chequeo, una verificación ante distintas fuentes para tratar de que la tasa de interés sea la menor posible. Otra cosa que buscamos es alargar el tiempo, el plazo en el cual tengo que pagar. Es decir, entre más tiempo me den para pagar la deuda, muchísimo mejor, porque si los mismos 10,000 quedaran para, en lugar de un año, a pagar en 2 meses, pues cada mes de esos 10,000 tendría que pagar 5,000 en un mes, más 5,000 en el otro mes, más los intereses, lo cual obviamente se vuelve mucho más complicado de pagar. Al contrario, si fuese el pago a 10 meses,
pues me quedaría más cómodo porque tendría yo que estar pagando 1,000 pesos en el mes. Ahí nos queda mucho más claro por qué la razón de que entre más tiempo tengamos para pagar, es muchísimo más cómodo pagar una deuda. Desde el punto de vista financiero también vale la pena contemplar dos conceptos fundamentales. Uno que se refiere al interés simple y contraponerlo a lo que es el interés compuesto. Y vamos a decir que el interés simple es el interés que yo tengo que pagar por una deuda. Y el interés compuesto implica que en caso de que yo no pague los intereses al final de cada periodo, estos intereses se irán sumando a la deuda y esto ocasionará que estemos pagando intereses sobre intereses. En el ejemplo anterior que establecimos, vamos a pensar que tengo una deuda de 10,000 pesos a 10 meses y con una tasa de interés del 3% mensual. Entonces tengo que 10,000 pesos entre 10 meses me da 1,000 pesos por cada mes. ¿Qué es lo que tendría yo que pagar? Entonces, el primer mes yo pagaría los 1,000 pesos que me corresponde abonar a la deuda, más el interés del 3% sobre la deuda, que en este caso sería de 300 pesos. Estos 300 pesos, si los pago, pues no sucede nada y pues simple y sencillamente estaría yo pagando el interés simple. Pero, ¿qué sucede si pago solo los 1,000 pesos y no pago los intereses? Ah, pues muy sencillo. Ese interés se sumaría a la deuda. Y entonces en el siguiente periodo estaría yo pagando no solo la deuda de los 10,000 pesos, sino que le tendríamos que agregar además los 300 pesos, ocasionando que entonces tenga yo que pagar mucho más intereses. Y eso es lo que sucede con el interés compuesto. Si yo soy el que tiene una inversión y mi inversión me va generando intereses compuestos, pues es bastante benéfico para mí porque voy a estar ganando intereses sobre intereses. Pero si estoy en el otro lado, es decir, no soy el que está dando el dinero en financiamiento, sino que voy a ser la parte que recibe y me cobran a interés compuesto, esto quiere decir que si no pago, mi deuda cada vez se va a incrementar más y más y más y más. ¿Sí? Por eso lo importante de cumplir con las obligaciones de estos gastos financieros para que las deudas en el mediano y en el largo plazo se puedan convertir en impagables o simple y sencillamente se complique su pago. Vale la pena analizar conceptos muy importantes que les llamamos indicadores de rentabilidad, que son la TREMA, la BAN, la TIR y el PRI, que vamos a verlo inmediatamente a continuación. Vamos a por lo pronto decir que los indicadores de rentabilidad son aquellos elementos
que nos van a permitir calificar en el largo plazo si el proyecto es o no es factible. Estos indicadores pueden estar establecidos en términos monetarios, en términos porcentuales o en términos de tiempo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El primer indicador que vamos a analizar se llama TREMA. Y TREMA significa tasa de rentabilidad mínima aceptable. Y significa justamente eso, una tasa objetivo que fija el inversionista o los inversionistas y que se va a referir a que si no consigo como inversionista esa tasa objetivo mínima que quiero obtener como beneficio, pues no voy a estar de acuerdo en invertir mis recursos en un proyecto de inversión. Se consideran en TREMA dos elementos importantísimos. El primero se refiere a la inflación y el segundo se refiere a la tasa de ganancia, en donde TREMA va a ser igual a la inflación más la tasa de ganancia más la tasa de ganancia por la inflación. ¿Por qué consideramos estos dos aspectos? El primero, que se refiere a la inflación, es porque como inversionista no quiero que mi dinero se devalúe. Entonces, si el proceso inflacionario en mi país fuera igual al 3%, pues yo quiero que dentro de TREMA esté considerado ese 3%. Si fuera el 4%, pues vamos a tener considerado ese 4%. Normalmente ese indicador lo obtenemos de fuentes confiables, como es el Banco de México u otras fuentes oficiales y confiables. También se considera otro elemento que es la tasa de ganancia. Y esto es porque como inversionista no solo me interesa que mi dinero no pierda valor. Aparte de eso, yo quiero tener un beneficio, sino para que invierto. Hasta la señora de los tamales sabe que si ella invierte 1,000 pesos en sus materias primas para hacer sus tamales, pues no solo quiere recuperar los 1,000 pesos, quiere obtener 1,500 pesos, es decir, esos 500 pesos adicionales son su ganancia, es decir, ahí ella está teniendo una ganancia del 50% y esa es la tasa de ganancia que está poniendo. Cada inversionista fija una tasa de ganancia a cambio de poner su dinero en riesgo. Normalmente, como estas consideraciones son a largo plazo, las tasas deben de establecerse en un margen que puede ir en alrededor del 12-14% hasta el 30%, que es algo razonable a establecer al mediano plazo. Establecer una tasa mucho más alta puede ser comprometedor porque nosotros mismos vamos a poner un objetivo demasiado alto para que el proyecto lo alcance y seguramente entonces nuestro proyecto va a salir negativo y nos vamos a estar dando de topes contra la pared preguntándonos por qué nuestro proyecto salió negativo, pues simple y sencillamente porque le pusimos un objetivo demasiado ambicioso. Es como si a nuestro hijo o nosotros mismos nos establecemos como meta, tengo que sacar de promedio 9.7, pues nosotros mismos nos estamos poniendo la vara demasiado alta y si no la alcanzamos, pues ya decimos que es un fracaso y a lo mejor no es un fracaso tener 9.4, 9.5, es simple y sencillamente que fijamos un objetivo demasiado alto. Igual sucede con los proyectos. La tasa objetivo que establezcamos, que es TREMA,
debe de ser una tasa razonable en cuanto a la ganancia. Recomiendo que en cuanto a inflación manejemos el 3.9 o el 4%, que es lo que normalmente ha oscilado la inflación en los últimos años según cifras oficiales. Vámonos al siguiente indicador, que es VAN. VAN significa valor actual neto. El valor actual neto va a ser un resultado que vamos a tener en cifras monetarias y que resulta de sumar los diferentes flujos netos de efectivo. Si recordamos en nuestro estado de resultados, al final, en la línea de hasta abajo, después de la utilidad neta, calculamos los flujos netos de efectivo, que explicamos que es el efectivo que queda realmente al final de cada periodo. Entonces, esos flujos, que para sumarlos, pues obviamente deben ser todos positivos, y adicionados más el valor de rescate, que si recordamos el valor de rescate es un indicador, una cifra que también nos aparece en el cuadro de depreciación y amortización, que también ya lo tienen todos ustedes. Al sumar todos estos flujos y actualizarlos con el valor de I, si ven ustedes la fórmula, abajo aparece una I que es trema, donde ya está considerando la inflación y la tasa de ganancia. Si es el valor de los flujos ya actualizados más el valor de rescate, se lo restamos a inversión y este resultado es 0 o mayor que 0, nuestro proyecto va a ser aceptado, lo cual quiere decir que con todos estos flujos netos de efectivo estamos recuperando la inversión y además estamos teniendo un rendimiento. Si el resultado fuese abajo de 0, quiere decir que el proyecto no nos da para recuperar la inversión y obtener ese beneficio que como inversionistas estamos buscando. Y por lo tanto, el proyecto sería rechazado. Muy bien, vamos al siguiente indicador. El siguiente indicador es TIR. TIR significa tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, aquí tenemos la definición, es la tasa que hace que VAN se convierta igual a 0. O dicho en otros términos, es la tasa que se obtiene después de igualar VAN con 0 y que nos va a indicar cuál es el rendimiento en porcentaje que nos va a dar el proyecto. Siempre y cuando esta tasa de rendimiento sea mayor que trema, el proyecto se va a aceptar. Si el rendimiento que nos da TIR después de calcularlo es menor a trema, que es la tasa objetivo, pues vamos a rechazar el proyecto, porque eso querrá decir que si trema es mayor que TIR, o dicho de otra manera, TIR menor que trema, quiere decir que no vamos a alcanzar esa tasa que nos pusimos como objetivo alcanzar. Y entonces el proyecto va a ser rechazado. TIR se acepta siempre y cuando su resultado sea igual o mayor que trema. Y entonces pues vamos a tener una evaluación favorable hacia el proyecto de inversión. El siguiente y último indicador que vamos a analizar es PRI. PRI significa periodo de recuperación de la inversión. Y aquí va a depender de cuál sea nuestro objetivo como inversionistas en cuanto al tiempo. PRI se refiere a una evaluación del proyecto con respecto al factor tiempo. Si nosotros queremos recuperar máximo nuestra inversión en 3 años y el proyecto, después de hacer los cálculos de PRI, resulta ser que lo recuperamos en 4 años, pues el proyecto va a ser rechazado. Si nuestro objetivo es que el proyecto se recupere en máximo 5 años y el proyecto se recupera en
4 años y 3 meses, pues ahí va a ser al revés, el proyecto va a ser aceptado porque lo estamos recuperando antes de los 5 años que nosotros establecimos como límite para recuperar nuestra inversión. Y eso, estimados alumnos, es la utilidad de los indicadores de evaluación. En una siguiente sesión haremos el análisis y ejercicios prácticos con esto. Gusto en saludarles a todas y a todos. Que estén muy, muy bien.